Yo Cuba, también nací sin sol, y luego vinieron, oh señores, y su propuesta de luz. Esa luz que, si haces de manso buey, puedes dormir en paja caliente, con rica y ancha avena. Yo, cubano, en el relevo antorcha por la libertad, tomé la estrella que ilumina y mata. Ay, Martí, cuánta razón tenías, la estrella como que riega luz, los pecadores huyen de quien la lleva, y en la vida, cual un monstruo de crímenes cargado, todo el que lleva luz, al final se queda solo. Tu cubano, si el buey sin pena imita, buey vuelve a ser vale. No, cubano, ciñete sin temor a la estrella, a esa estrella quien sin temor se ciñe, como que crea crece. El mundo con su ideología comunista, como manjar de la sangrienta fiesta humana, saca contento su odio. Dino Quiete, vierte tu voz sagrada a los vientos de norte y sur, y verás como la estrella, como un manto, en luz lo envuelve todo. Entonces el valiente, que a vivir no tuvo miedo, ve como el aire claro se enciende como en fiesta, y de la oscuridad solo queda su sombra. Tu cubano, si al buey sin pena imita, buey vuelve a ser vale. No, cubano, ciñete sin temor a la estrella, a esa estrella quien sin temor se ciñe, como que crea crece. Cubano, alza tu frente para que se veas mejor. La estrella ya te ilumina y mata. Basta ya del yugo, vamos cubano, Cuba, libertad y prosperidad. Ya. Mira, cubano, estas dos insignias de la vida, que con dolor te brindo, de ella escoge el yugo, la estrella. Ya, ya, Cuba, libertad y prosperidad. Ya, ya, cubano, libertad y prosperidad. Bueno, muy buenos días a todos. Ya estamos por acá haciendo esta jornada mañanera. Vamos a ver si podemos desarrollar este temita nuevo, esta nueva idea. Ya venimos con un enfoque político más profundo en el caso de la sociedad cubana, y hay que ir viendo también cómo va evolucionando la situación en Cuba. Se van moviendo las piezas del ajedrez político cubano, y por eso hemos venido con esta idea de la batalla cultural y relacionarla con la nueva medida que se están implementando en Cuba, lo que desata de yo una guerra en el lenguaje. Ya le explicaré cuál es la idea, ¿no? Y hoy, pues, es domingo,
12 de julio del 2026, un día después de esos acontecimientos del 11 de julio del 2021, que ya lo estuvimos analizando ayer, que realmente no ha madurado ese fenómeno político cubano que tanta falta hace. Pero bueno, de todas maneras, pues estamos en esa batalla, ¿no? Y entonces traje este episodio nuevo de la lucha política cubana, que es la batalla cultural. Y por eso titulé esto La Nueva Medida, pero también que desatan en Cuba, desatan una guerra en el lenguaje, pero también lo puse en la miniatura de análisis del programa, donde pues entonces vemos que puse que está muy bonita la ilustración porque bueno, pone en evidencia las dos facciones inclusive la inteligencia artificial al hacer la miniatura, pues habla de lo que es regalado y lo que es comprado. O sea, pero hay que analizar el trasfondo de esa situación. Así que quiero que que me acompañen, sí, porque yo sé que no va a participar nadie en la directa en vivo, eso no se logra. Por lo menos yo no lo logro, no sé cuándo, si algún día se dará esa circunstancia, pero bueno, eso de momento no se está logrando, nadie participa alguien lo ve en vivo, pero no participa en el chat, y entonces uno no sabe si hay alguien viendo el programa, porque no tiene la visualización, y como soy solo en esto, pues no puedo estar atendiendo el transcurso del video y las circunstancias que se van desarrollando dentro del video, pues entonces no lo puedo ver porque pierdo la concentración en lo que estoy haciendo y la línea de este guión, ¿no? Y entonces que lo fundamental es analizar ese juego de palabras, como lo resaltaba, por ejemplo, en la descripción del video, que este problema del lenguaje es genuino del totalitarismo, ¿no? Los regímenes totalitarios nacieron con ese mecanismo de dominar el lenguaje, y hablaba en esta descripción del video sobre esa, bueno, como no lo voy, pero por aquí no tengo la descripción, se la puedo leer. Dice, el lenguaje en los sistemas totalitarios sufre modificaciones a conveniencia de la clase política dominante. Ya desde los tiempos de George Orwell se utilizó la estrategia política del lenguaje, incluso en 1984, o sea, su libro más importante, el trabajo de George Orwell, era traductor de lengua. Eso significaba que eso significaba cambiar en todos los documentos de archivo aquellas palabras que eran que no eran, o sea, aquellas palabras que no fueran de utilidad para el régimen. Entonces, la función de George Orwell era cambiar esa palabra. En el caso de Cuba ha sido más que evidente, ¿no? Porque, por ejemplo, no era la idea central de lo que quiero decir. Sí es la idea central, pero no es la palabra que tengo seleccionada para este trabajo, pero sí hay otras que la voy a ir anticipando, porque ahora voy a pasar a analizar el problema mayor y la importancia de ese juego de palabras. Pero la que me quiero referir, que también fueron modificadas, porque, por ejemplo, ante la revolución en Cuba, habían palabras que te marcaban mucho la situación social. Por ejemplo, el desempleo. La palabra desempleo era utilizada por la oposición política a todos los gobiernos anteriores como un castigo del mal gobierno, ¿no? Que no lograba conseguir empleo para la gente. Entonces, la palabra desempleo y el índice de desempleo era una cosa que estaba en todos los medios de difusión, por lo menos la radio, que era lo más activo en aquella época, y tal vez en un poquito de televisión que ya se filtraba. Entonces, cuando en Cuba, pues hubo una época de que sí,
por ciertas razones hubo bastante empleo. Mal pagado, pero hubo un poco de empleo. Pero cuando eso empezó a tener el conflicto, a tener un problema que ya no, el régimen no soportaba esa cantidad de trabajadores, pues empezó a desemplearlo, ¿no? Y entonces utilizó la palabra, ese eufemismo de interrupto y disponible. O sea, dos categorías. Una primera para el primer tiempo de desempleo, le llamaban interrupto. Y cuando ya el caso era muy largo, que tenían que suspenderlo del salario, o suspender el salario porque ya esa prestación social como interrupto ya pasaba el tiempo que habían reglamentado, entonces le pusieron disponible. Así que juego de palabras para, o sea, si tú buscabas en la estadística de Cuba para esos tiempos, pues te darás cuenta que no había índice de desempleo. Esa palabra desapareció, lo que eran, te podía decir cuánto eran interruptos y cuánto eran disponibles, pero eso no le llevaba a nadie ningún mensaje. Pero bueno, en esta batalla cultural, el tema, la palabra insignia que traigo hoy para este análisis, podemos analizar otras más, pero es ese fenómeno que se ha producido en Cuba como un daño antropológico, ya prácticamente es una cultura del verbo de sustituir el verbo vender y comprar por el verbo dar. Se generalizó tanto que aún no se puede sacar de la conciencia popular, ¿no? Eso no se puede. La gente vive aquí en Estados Unidos y todavía cuando hacen referencia al caso cubano te dice, bueno, porque en Cuba están dando estas cosas, están dando aquello, están dando por la tarjeta, están dando, ya casi no da nada, ¿no? Entonces, todo lo que se refiere a ese servicio, no es servicio, a esa obligación natural de la población de adquirir cosas, pues se le atribuía a dar. Inclusive, por ejemplo, en los centros de trabajo, en la época que hacían aquella sorteo de productos electrodomésticos y algunos otros que no eran electrodomésticos, como las bicicletas e inclusive otros automóviles, que lo asignaban y algunos lo daban por una cosa que llamaban mérito laboral, que era una mecánica bastante compleja para las personas que no son cubanos. Cubanos sí la entienden rápido, pero para el que no es cubano, entender esa metodología de acumular los méritos no es muy fácil de entender. Pero bueno, había una serie de actividades que desarrollaban las personas y esas actividades pues se evaluaban y se daban mérito por esa actitud. Era desde tanto de la guardia obrera, el trabajo voluntario, ir a la escuela nocturna, bueno, así un sinnúmero de indicadores que es lo que te daban los méritos. Y el que más mérito acumulaba, pues tenía el derecho, y ahí venía ese eufemismo, tenía el derecho de comprar esos artículos que se situaban en los centros de trabajo, un refrigerador, 2 refrigeradores cuando máximo, para un colectivo de cualquier tamaño de obrero, cualquier cantidad de obreros, pues situaban algunos artículos, televisores, y entonces se distribuían de acuerdo a esa tabla de mérito. Pero ese artículo tenía que comprarlo, era comprado, lo único que te daba era el derecho a comprar. Y veo cómo la gente adaptan, las personas se acostumbran
a adaptar el lenguaje a sus circunstancias para sentirse más cómodo, ¿no? Veía precisamente una persona que había venido de Cuba hace poco tiempo que decía, bueno, pues no lo daban, pero te daban el derecho a comprarlo. Entonces, sí te daban. Entonces, ¿cómo justifica de forma de su interpretación, de su visión, que la palabra dar sí se correspondía porque te daban el derecho a comprar? Entonces, eso se ve como ese juego político. Y si hubiera esa persona se da cuenta de por qué se hizo eso, ¿no? Y tiene su mayor o sea, incidencia en lo que es la libreta, esa llamada libreta de abastecimiento, que tenía otras funciones, tuvo varias funciones. Pero bueno, las funciones visibles, como que era, por ejemplo, distribuir el racionamiento de los productos de forma tal que la gente pudiera adquirirlo durante un periodo de tiempo, un mes, por ejemplo, y se evitaba a principio de la revolución, y yo estaba presente en esas circunstancias, con eso se evitaba la trifulca, hacer amontonamiento de personas luchando por un producto. Ya para el año 62, cuando terminó aquella bonanza de las confiscaciones de la propiedad privada, donde se utilizó todo ese material, esos bienes acumulados, pues esa mercancía acumulada, pues la vendieron a precio irrisorio y dio como resultado, sí, una satisfacción social, por lo menos en el año 59 y 60, muy buena. Ya para el 61 se hizo bastante complicado y ya en el 62 casi era imposible conseguir los productos básicos, ¿no? Y entonces llegó la tarjeta por allá entre el 19 y el 21 de marzo del 62. Y mucha gente lo celebró, también mi abuelo fue uno de los que celebró aquella circunstancia porque él decía, bueno, ya por lo menos mi producto está asegurado y voy en cualquier momento a la bodega y lo puedo adquirir, lo puedo comprar, porque ya yo había tenido un percance en una panadería. Nosotros vivíamos en Santiago de Cuba, un lugar que decían Reparto Web, y había un poco cerca del cementerio de Santa Efigenia, y habían allí una tienda, eran varias, pero bueno, en esa que había una panadería también, era donde vendían el pan. Yo toda la vida compró pan ahí, y ya para esa pues, tuvo una trifulca allí, una matazón de esa como dicen los cubanos, y ahí prácticamente le fracturaron la costilla y él se sintió, vaya, mal por esa circunstancia. Y entonces pusieron la libreta y él lo celebró, pues se puso contento. Pero aquí no juega en la cuestión de la libreta, juega el concepto de dar, porque era necesario que la población asimilara voluntariamente y con entusiasmo esa imposición de ese control del abastecimiento, viéndolo solamente nada más que como desde el punto de vista material, ¿no? Pero la libreta tenía la necesidad de que se impusiera la libreta, tenía un trasfondo político que es el que casi nadie visualiza. La libertad económica que había en Cuba antes del 59, pues facilitó la logística de la revolución, porque todas las tiendas de Cuba en el campo más remoto estaban ampliamente abastecidas. Entonces cualquier movimiento de estos clandestinos, insurgentes, o guerrilleros, como se quiera llamar, pues tenía acceso a todos los víveres y podía sostenerse en cualquier parte de Cuba sin tener ningún problema, ¿no? En cualquier montaña, en cualquier lugar. Todo lo que realmente le dio
ventaja, le dio logística, todo lo que le funcionó bien, todos esos conceptos que agarramos a otorgarle al proceso ese llamado revolución o revolucionario. Ellos tan pronto asumieron el poder, todo eso, todo ese y todo lo que pudiera hacer que a ellos les benefició, lo eliminaron. Por ejemplo, las armas, la eliminaron enseguida, que tomaron el poder, la eliminaron. Las reuniones, reunirse era un delito. Hicieron vivienda, ya eso era una conspiración, era grave, grave. Inclusive ese tipo de reuniones, yo tengo un primo, Mario, Mario Turca, lo fusilaron prácticamente, estoy seguro que no había ningún trasfondo político. Casi fue una manera de escarmiento por una denuncia de su esposa por un problema de celo, y todos los que estaban en esa situación pues fueron ellos que se dedicaban al juego, que también estaba prohibido en esa época, pero bueno, no era un delito como para fusilar a nadie, y parece que lo cogieron jugando una partida de un juego en Cuba, estaba prohibido, y entonces racing dado, juego de dado, coloquialmente se dice dado, no dado, juego de dado, y de esos muchachos fusilaron 3 y a los otros echaron una pila de años. Entonces, pero bueno, el tema era que no solo es esta anécdota para refrescar, para saber en los contextos que pasan las cosas, ¿no? Pero la libreta sirvió de un control totalmente de algo vital, que es la alimentación. Entonces, al tener ubicada cada familia en un local con una tarjeta, nadie podía moverse de su sitio y poder conseguir alimento. Entonces, ese control social, que era un control social, pero por un interés político, era la mayor razón de ser de la tarjeta. Entonces, y por eso la han sostenido hasta nuestros días, que ya ahora prácticamente ya no está dejando de existir. Y entonces, ya viendo esa implicación política, pues se le buscaba la manera de que ese concepto de la libreta no fuera a caer en un rechazo popular. Y entonces se empezó, y uno no sabe cómo empezó, pero tiene que hacer un laboratorio de inteligencia que dijo, bueno, lo que hay que hacerle ver a la persona que lo que se le está dando por la libreta, lo que se está distribuyendo por la libreta se le está dando. Y están dando pollo, están dando arroz, están dando frijoles. Y el verbo dar sustituyó al verbo vender. Y hasta nuestros días sigue ese concepto. Cuando yo he hablado ahorita de los productos básicos, estos industriales, que como los refrigeradores y algunos medios de transporte y algunos equipos, otros equipos, bueno, varias cosas. Eran las batidoras, bicicletas, radio, bueno, varios. Entonces, la gente decía, bueno, en el trabajo están dando tal cosa, están dando dinero. A fulano le dieron la bicicleta, a Pedro le dieron el refrigerador, a Menganito le dieron el televisor, y entonces quedaba como que el centro de trabajo estaba dando esos productos. Y en la libreta igual, pues daban por la libreta, llegó a ser tan clásico ese dar que en el lenguaje popular uno se ríe porque lo vivió, pero fíjate cómo el lenguaje se maneja y no trae ninguna consecuencia, una adaptación. En Cuba, por ejemplo, la libreta, a medida que fueron pasando los años y algunos productos fueron escaseando, porque estamos hablando de 67 años, no estamos y pico, casi 68.
Pero vamos a hablar de 60 años y 63, 64 años de la tarjeta. Y esa tarjeta, que ya venía en un producto, por ejemplo, la carnicería, y venía, por ejemplo, carne primero. Entonces, bueno, inclusive había carne de res en los primeros años, en los cuantos años, hubo carne de res por la libreta. Después, bueno, después fue desapareciendo. Bueno, para sustituir un producto por otro que escaseaba o que desaparecía, por ejemplo, la carne de res cuando desapareció daban pollo, y están dando carne, están dando pollo por carne. Es una palabra bueno aceptable, pero como no quitaron la carne así de por pollo, ese era, como decían, por núcleo. Pero en el individual había algunas personas que se favorecían de ese tipo de beneficio de la libreta, del racionamiento. Y era, por ejemplo, los niños, las personas mayores. Y entonces, a veces, por ejemplo, ya que no estaban dando la carne para los adultos, pues daban carne para los niños. Pero la gente sustituía la información y la reducían. Entonces decía, están dando carne de niño, están dando carne de viejo. Entonces, la gente y lo hacían y la gente lo aceptaba como, ¿no? Están dando carne de niño y la que vino es carne de niño. Entonces, la gente lo veía así, ¿no? Porque o vino carne de dieta, por ejemplo, fíjate cómo venía carne de niño, carne de viejo, carne de dieta, pero nadie se interiorizaba que tú estabas diciendo que estaban dando carne de niño y nadie, y la gente lo veía como normal. Entonces, pero la cosa es que existiera la palabra dar. Y entonces, bueno, ahora estamos llegando, bueno, vamos a seguir hablando de la libreta y de los tiempos de ese tiempo. Después vamos a hablar ya prácticamente para conclusiones de esto, porque tenemos un programa largo, este es un programa más para llamar la atención de esta guerra cultural que tenemos que empezarla ya a desarrollar, porque las circunstancias se están prestando para que nosotros luchemos por esto y restituyamos el concepto de la palabra, y eso lo vamos a analizar ahorita, pero bueno, para ir terminando la idea esta de la palabra dar, los daños que significó. Tengo alguna anécdota, por ejemplo, allá en Segundo Frente, un pueblo que decimos allá de arriba, mi papá trabajaba por allá, y que estaba en un lugar que llegaban muchos dirigentes del gobierno por allá, y entonces había uno que decían el capitán Panchón, y llegó allí donde estaba mi papá, pero mi papá era una gente que nunca aceptó nada así de la revolución, así pasivamente, ¿no? Siempre se enfrentaba a cualquier circunstancia. Y llega Panchón, el capitán Panchón, diciéndole que era que Cuba era un país, vaya, que era lo mejor del mundo, porque no había país en el mundo que le garantizara a los enfermos una dieta de carne. Y ahí viene la idea de que porque están dando carne para las personas que tienen cáncer, decía él. Y entonces ni era dada la carne, si era para personas que tenían cáncer, pero no lo estaban dando, sino que vendían carne o estaban vendiendo carne solamente para las personas que tenían cáncer. Y mi papá dijo, no, eso no es es un mérito, eso es lo que es un bochorno, que un país tenga que tener una persona cáncer para poder comer un pedacito de carne de res. Y así, en todos los sentidos, eso inclusive traspasó frontera. Yo estaba una vez por allá por una actividad que dieron allá en Cancún, aquí en México, y había una conferencia que se dio, grababan las organizaciones aquí del exilio en distintos países. Bueno, no lo aprendieron en el exilio, sino participábamos nosotros, pertenecíamos a algunas organizaciones que estaban vinculadas
a la NET, a la Endowment for Democracy, que daba conferencias en diferentes partes del mundo y te invitaban a esos eventos. Estábamos en Cancún, México, y se paró un cubano del área de por allá, de México. No andaba con nosotros, pero andaba participando en la actividad y se paró. Había llegado reciente de Cuba y estaba todavía por ahí por el área de Cancún y participó en el evento. Y quiso exponer la circunstancia que había en ese momento, que habían quitado la leche de los niños, la habían cambiado de edad, no sé hasta qué edad era, creo que era hasta los 13 años, porque estaba hablando hace muchos años, hay 30 años más, 30 años por lo menos. Y entonces la habían pasado para los 7 años, y entonces, sí, creo que era hasta los 13 y después la pasaron para los 7, esa época, yo estoy hablando. Y entonces él dice, bueno, es que en Cuba están dando la leche solamente para los niños hasta los 7 años. Y se terminó y, bueno, y paró un mexicano sin ninguna mala intención, sino un mexicano que estaba participando en el evento, vio aquello y se paró y dijo, bueno, compañero, yo lo entiendo lo que te dice, pero a mi hijo, yo soy mexicano, y a mi hijo y a ninguno de mis hijos nunca le han dado leche a ninguna edad. Yo siempre he tenido que comprarla, a mí nunca me han dado la leche, ustedes por lo menos le dan la leche hasta los 7 años. O sea, el mexicano entendía que la leche se la habían dado hasta los 7 años, de gratis. Y entonces, fíjate que como esa matriz, esa narrativa llegó hasta el exterior. Y fíjate si siguió avanzando, que ya años después estábamos en Ginebra, en aquello que era la Comisión de Derechos Humanos, y yo me encontraba allá fui a través de esa misma organización de la NET, que le dicen la NET, que es la Endowment for Democracy, pero bueno, iba representando, participando de la delegación del directorio democrático cubano, de Orlando Gutiérrez y Yanisé Rivero en aquellos tiempos. Y entonces se había traído un video de Cuba de una muchacha que denunciaba que la canastilla, o sea, los ajuares para el nacimiento de un niño, habían cambiado la forma de asignarlo, vamos a poner la palabra asignar, porque antes se hacía cuando la madre embarazada tenía 7 meses. En ese momento se decidió, se tomó como medida que la canastilla, que esta asignación de esa ajuar de nacimiento, se proporcionara después que el niño nacía. Y entonces esa era el video que se había traído de Cuba y esa era la denuncia que se estaba presentando en Ginebra. Se presentó el video y todos los extranjeros, yo estaba estaba sentado casi a la salida de la puerta y vi un desfile de personas saliendo. Oye, qué malagradecida señora esa. Todavía le están dando la canastilla y qué importa si se la dan cuando tiene 7 meses o cuando el niño nácara, pues falta que se la den. Ya se la dieron. ¿Qué está protestando? ¿Qué está pidiendo? ¿Qué más quiere? Y entonces, lo que no sabían esos extranjeros era que esa canastilla, lo que le estaban dando, como dice el pariente mío, que le estaban dando el derecho a comprarla, pero ese derecho a comprarla la tienen todos los ciudadanos del mundo, en todos los países del mundo, eso es normal. Lo que tiene que tener el dinero para comprarla. Y ya, con esta anécdota, paso a la etapa final de este video, donde quiero analizar la circunstancia económica que se están produciendo en Cuba, y por eso dice que las nuevas medidas desatan una guerra en el lenguaje. Ahora, al desaparecer esa libreta que está desapareciendo, pues ya
esa palabra dar, pues entonces ya va a desaparecer, porque ahora todo, ya la política del sistema este cubano, que está dejando de ser un poco totalitario, sigue su intención totalitaria, pero va perdiendo un poco el control totalitario porque al ir y es que está perdiendo el control, no es que está permitiendo, es que está perdiendo el control totalitario, porque al crear esta actividad privada, ellos, independientemente que pensaron utilizar a esos nuevos dueños como testaferros, que son las MIPYMES, y que iban a ser fieles porque los que están al frente o se están apoderando de esta MIPYME, que prácticamente es una piñata como la que sucedió en Nicaragua hace unos años atrás y sucedió también en Europa del Este y en Rusia, o la Unión Soviética primero. Entonces, esos personas pues no están respondiendo exactamente como testaferro, como yo el poder quería. Se están convirtiendo mucho en propietarios de verdad y están defendiendo su propiedad, supuestamente propiedad, porque realmente hay que analizar esto después con más detalle ya político, porque son propiedades inclusive que tenían sus dueños anteriores, y con aquello de las confiscaciones, las expropiaciones y la intervención y todas las palabras que utilizaron para esa época, pues se la quitaron a los dueños. Entonces tenemos este conflicto ahora de que ya esa gente pues no dan, ya ahora la gente no puede decir que fui a la pyme y me dieron tal cosa, sino, porque antes me decían, fui a la bodega y me dieron 10 libras de arroz, 5 de frijoles y tal, pero ahora ya en este sector privado, pues ya la gente va perdiendo el concepto de que le impusieron de dar, que le dieron, y que están comprando. Y entonces está perdiendo la eficacia de la eficacia, esa palabra de dar. También está perdiendo eficacia el control territorial, ese control territorial que tenía el régimen sobre la persona, porque no podía moverse de una localidad a otra porque no tenía cómo mantenerse. Ya si todo el sector pasa a ser dependiente del dinero, pues se reincorpora la actividad lícita que había antes de la revolución, que tú podías con dinero abastecerte de cualquier producto en cualquier parte de Cuba que tuviera. Y entonces ahora pues estamos retornando a ese lugar, a esa situación de normalidad, pero que está rompiendo ese esquema que impuso el sistema totalitario. Y por esa parte creo que nosotros debemos hacer un esfuerzo de ir desarraigando esa palabra de control que puso el régimen para tener el control emocional de la persona, como es mantenerlos satisfechos con algo que te están dando que realmente no te daban nada, lo único que te estaban dando era la palabra, pero en los hechos tenía que pagarlo todo, ¿no? Y ahora pues, ahora vemos que hay muchas cosas que, por ejemplo, como yo decía ahorita, ya ahora dentro del sector privado, cuando no haya trabajo, pues no hay trabajo y te quedará desempleado, pero no, inclusive ahora Cuba tiene un gran problema porque los países ya más, no digo no desarrollados en el sentido económico, sino más desarrollados cívicamente y políticamente, pues por ejemplo garantizan para ese sector que pierde el vínculo laboral por una razón u otra, pues se le garantiza tal vez una compensación durante un tiempo determinado. Hay lugares que son mucho más benévolos, como aquí en Estados Unidos, que eso prácticamente se abusa de eso, ¿no? Uno de las correcciones que debe hacerse en Estados Unidos precisamente es el abuso de la condición del desempleo, porque eso se paga con el dinero público, el dinero de los contribuyentes, y la gente estafa esa condición. Pero bueno, este en el programa no es para analizar
los errores estructurales que pueda tener Estados Unidos en estos momentos. Sí lo quiero tener pendiente porque como yo estoy trabajando en la creación de toda una plataforma programática para el Partido Cubano, o sea, para el Partido del Pueblo Cubano de Renovación Ortodoxa, todos estos problemas que afectan a la sociedad norteamericana, no quiero que se extrapolen a Cuba, quiero que llevar de los Estados Unidos lo que ha hecho grande Estados Unidos, no lo que lo empequeñece. Y entonces todas esas cosas sí las voy a tener en cuenta. Pero como decía, pues ahora con este sector privado, esa palabra del interrupto, el disponible, todo eso desaparece y todo ese control social también que había a través de ocuparte el tiempo a la persona para que no pudieran hacer, o sea, dedicarse a otra cosa como era la guardia obrera, el trabajo voluntario, esta nueva estructura económica desaparecer todas esas circunstancias y el país se va liberando poco a poco, se va transformando en una sociedad normal, pero tenemos que, yo lo que quiero llamar la atención de que hay que o sea, empezar, hay que descubrir la oposición, tiene que entender que la lucha de Cuba, y lo quiero poner inclusive en la plataforma programática del Partido Cubano, o sea, el Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo, o de Renovación Ortodoxa, para no cambiar el nombre original, para no utilizar el nombre original, porque nosotros tenemos como perspectiva hacer todas las modificaciones conceptuales que pudieran haber en cualquier momento de la historia para que nosotros tengamos totalmente libertad de cambiar y renovar cualquier concepto que creamos que ya hay que modernizar. Entonces, en ese concepto de esta plataforma programática, yo quiero llevar, como está llevando Milei en Argentina, esa batalla cultural. Eso es importante porque la penetración de la ideología comunista ha entrado en Estados Unidos a través de la batalla cultural. Y esa batalla cultural es cambiando la cultura de las instituciones, por ejemplo, en Hollywood, en la prensa, en las universidades. Esos lugares que son proclives a ese pensamiento joven o con tendencia manipuladora como la izquierda, pues ha hecho mucho daño. Y una cosa que hay para restaurar la República de Cuba es sacar del concepto ese antropológico, el daño ese antropológico de la cultura que modifica la cultura del individuo. Y si fíjense, se le modifica que la apropiación de lo ajeno, cuando es de forma, diríamos, colectiva, ha hecho daño, un daño psicológico a la población cubana, que entienden que apoderarse de algo es resolver, no es robar, es resolver. Inclusive institucionalmente la gente dice resolví en mi centro de trabajo tal cosa, no que te la resolviste, se la robaron del centro de trabajo tal cosa, pero ¿qué pasa? Que eso ahora, al cambiar el concepto de propiedad, pues sigue haciendo daño porque ya la gente cree que robarle al dueño de una MIPYME también es normal. Y muchos cubanos llegan aquí a Estados Unidos y todavía tienen eso sembrado en el espíritu, en la conciencia, que van aquí a los supermercados y se llevan cosas sin pagar. Y entonces, ya eso es una cultura que no lo ven ni siquiera como un problema moral, lo ven como algo normal. Y ese daño eso hay que irlo superando con una nueva doctrina familiar de imponerle ya a los que van descendiendo que el respeto a la propiedad ajena. Porque ¿qué pasa? Que en esta teoría del Estado, que el Estado no garantiza a la población lo necesario, y entonces pues se acoge a aquellos de la justa compensación, porque si el Estado que
no me da, más bien me roba, pues entonces yo le robo al Estado y eso cae dentro de ese concepto de la justa compensación. Así que fíjate cuánto daño ha hecho ese sistema, no nada más que lo vemos en la cosa así práctica, directa, pero psicológicamente también ha acabado con nuestra psicología social. Entonces, vamos a llamar la atención sobre esto para empezar a trabajar no solamente en los cambios que se necesitan, sino esos que son visibles, con los cambios políticos, económicos, esos que se llaman, pero también hay que empezar a cambiar la psicología popular, la psicología social, del verdadero hombre, no el hombre nuevo, porque el hombre nunca es nuevo, pero sino del verdadero ser humano con principios y moral, o sea, trabajar en la moralización de la sociedad. Esto también pueden trabajar mucho los centros de estudio, pero esto tengo la experiencia académica de que esto se resuelve dentro de un centro de estudio, dentro de esos estudios, pero sí así tratándolo de forma descarnada, para que el estudiante tenga razonamiento de por qué él se comporta así, o por qué la sociedad se comporta así, o por qué él se puede comportar así, y ver que viene de un daño antropológico, ¿no? Por producto del sistema que hemos vivido, para que los muchachos, a medida que vayan subiendo en perfiles de edad y conocimiento, pues vayan interiorizando que hay una razón moral que está por encima de esa circunstancia política que nos trajo a esta desgracia. Y entonces cambiar esa palabra de que resolví esto, no, tú no resolviste nada, tú te lo robaste, pero eso tiene que partir de la enseñanza del padre. Pero si el padre también está bajo esos efectos de ese daño, pensando que cuando las cosas pues se obtienen de esa manera, pues no se robaron, sino se resolvieron, pues entonces el daño no se va a superar y nuestra población va a seguir afectada por generaciones de estos daños que ya hemos estado señalando. Así que este lenguaje, esta guerra del lenguaje que debe venir ahora, debemos nosotros exacerbarla para que las palabras vayan a su lugar y se elimine todo ese tipo de manipulación que ya se venía imponiendo en el mundo de la época, como decía al principio, de la época de George Orwell, que él era traductor de lengua precisamente para sacar del lenguaje todas aquellas palabras que pudieran afectar al sistema, al régimen. Y tal es así que en el mismo libro de La rebelión en la granja, de su autoría, se plantea que muchas cosas que eran del pasado ya se deben eliminar. Por ejemplo, los cantos revolucionarios. Llega el momento que ya Napoleón, el protagonista de ese libro, decía que bueno, ya la revolución había triunfado, ya no se faltaba más cantos sobre la rebelión y eso. Por ejemplo, es que en otro programa le he hablado de que ya, por ejemplo, en Cuba se suprimieron la letra del himno 26 de julio, inclusive hasta el himno nacional, muchas veces también se suprime la letra en acto público, y lo que se hace es entonar las notas del himno nacional y las notas del himno 26 de julio para que se escuche la música nada más, pero no se haga referencia a la letra, porque, por ejemplo, en el caso del 26 de julio, va hablando de tiranos insaciables que han hundido a Cuba en el mar, y eso también se ajusta inclusive a la Internacional Socialista, cuando en el himno de la Internacional Socialista pues se habla que el día que el triunfo alcancemos, ni esclavos ni dueños habrán. Y entonces, y también dice que ni César, ni burgués, ni Dios. O sea, habían dos enunciados que ponían en evidencia el ateísmo y o sea, el sistema, lo cerrado de ese sistema que no iba a permitir ni esclavos ni dueños.
y entonces ya por ejemplo, en Cuba ya en los actos oficiales no se canta la internacional como antes, que era prácticamente una norma. Vamos a hacer una prueba, se fue la corriente, el sistema siguió funcionando, se apagó la computadora, se está reabriendo de nuevo. Vamos a ver si parece que esto pudiera seguir en vivo. No veo que haya terminado el programa. Mira, sí, volvió a salir en vivo. Así que estamos por acá. Entonces vamos a... Después pues, tendremos la única ventaja que nos da esto es que puedo terminar el programa en la misma secuencia y después si quiero puedo editar la parte que se borró. Pero prácticamente estaba terminando el video, terminaba en eso. Pero bueno, ya me dio una oportunidad de seguir o sea, pues, emitiendo. Iba a cerrar con la petición de siempre de que no sé si algunas personas, varias personas, tal vez, no sé, no tengo una idea de si alguien estuvo entrando al video. En el chat no hay nadie, pero bueno, a lo mejor alguna persona lo vieron. Y lo que quiero es ya resumir de que lo que vean este video pues le den like, lo compartan y se suscriban a los que no se han suscrito. Ayer tuve la ventaja de que con el programita de ayer logré 3 nuevos suscriptores, así que poco a poco vamos avanzando, vamos por los 873 seguidores, suscriptores, así que algo bueno va pasando. Así que entonces me alegro que se haya restaurado la comunicación. Tengo que resolver ese problema de poner una batería a la computadora para que cuando haya algún tipo de... Aquí la corriente no se va por tiempo largo, pero sí hace interrupciones del fluido eléctrico y apaga la computadora. Tenemos la ventaja de que, fíjate que tan pronto se recuperó la computadora, volvió a encender, el programa en vivo continuó. Así que pero voy a hablar el otro día y me había pasado algo similar y entonces, bueno, ya cerré el programa y no, pero ahora dije, vamos a dejarlo porque vi que en el monitor del programa estaba saliendo la imagen del programa y dije, bueno, pues vamos a esperar a ver si se rehabilita la computadora y el programa sigue. Así que, bueno, un agradecimiento a todos los que vean este canal diferido, que es lo más habitual. Y también hacer un llamado hacia alguno de los líderes de la oposición en Cuba. No sé si alguno ve este canal, pero si alguno lo ve, pues que empiece a trabajar en sus organizaciones. Ya la sociedad civil cubana tiene que empezar a trazar pautas y a organizarse para una nueva sociedad. No podemos solamente pensar en los cambios económicos, sino también en los cambios culturales. Porque si el daño fue antropológico, que es un cambio en la cultura de la civilización, pues y si la guerra cultural fue uno de los mecanismos que utilizaron para someter a nuestras sociedades, pues tenemos que empezar por liberar esa batalla cultural, como está haciendo Argentina, para recuperar ese civilismo que tanto le hace falta a los pueblos. Así que sin más charla, pues lo dejo hasta más tarde, tal vez sobre la 1 o 2 de la tarde, esté de nuevo con ustedes analizando este problema de la ruptura del poder en la cúpula, esta confrontación que ya hay en algunos medios, en el mismo director de Confilo, la mamá de la vocera de la presidencia, de Yacanel, también de Rojas, de Buena Fe o Mala Fe, como la gente le llama. Esa ruptura pues está trascendiendo y estamos seguros que eso está trascendiendo no solamente a ese nivel de esa persona, sino está trascendiendo en toda la cúpula de poder, porque ya se empiezan las confrontaciones y entre más se agudice la crisis y más, ayer oí versiones, tengo que confirmarla, seguirla monitoreando,
de que Raúl no estaba en muy buen estado de salud. Yo tengo experiencia de lo que cómo se quiebra una salud en poco tiempo, después de 90 años, como las personas pues en horas que están prácticamente bien, se complican y fallecen en cuestiones de horas. Entonces, pero sí sería, y eso lo vamos a reforzar en el programa por la tarde, sería un poco que contraproducente que no se avance más en el proceso de transición dando Raúl vivo, porque esta versión de Raúl dejando un Raulito con mentalidad de cambio sería muy positivo por lo menos para esta primera etapa. Ya siempre hemos reafirmado que hace falta un perestroico cubano para la primera etapa, pero sí con una presión fuerte internacional, decidida y con valentía política y voluntad política para que el régimen cubano, ese perestroico cubano, pues facilite los cambios, pero los cambios totales, estructurales, totales, no como está pasando en Venezuela, que lo que se ha empantanado que hay allí, porque el tutelaje de Estados Unidos pues ha sido más negativo que positivo. Con este análisis lo dejo pendiente. Tal vez quiero estar sobre este programa sobre las 2 de la tarde. A lo mejor los que han visto ahora y no han estado en el chat, le agradecería a alguna gente que hagan el chat, pongan ahí como hacen la gente, aunque sea saludo, cualquier cosa para que el chat se mueva y uno también, y si pueden dar una opinión mejor, porque hay personas que tienen criterio. Yo conozco gente que son opositores y ven estos programas, pues cooperen poniendo su opinión para que la dinámica de este debate nacional se comience. No podemos llegar a una nueva república si no entramos en un análisis y un debate de lo que realmente queremos para esa nueva república. Así que con esto lo dejo hasta las 2 de la tarde. Vamos a poner fecha, horario de las 2 de la tarde. Yo creo que sí, a las 2 de la tarde estamos por acá. Me gustaría que alguien que vea este programa pues haga un esfuerzo y participe a las 2 de la tarde, porque es importante que todos incorporemos a este debate nacional. Así que ahora lo voy a dejar con este poema, la oda, el poema este de Yugo Estrella, que lo tengo como homenaje a ese poema que es tan ilustrativo de José Martí. Y aquí lo dejo en esta canción que le hemos hecho como oda, ¿no?, a ese maravilloso poema. Yo, Cuba, también nací sin sol, y luego vinieron, oh señores, y su propuesta de luz. Esa luz que, si haces de manso buey, puedes dormir en paja caliente con rica y ancha avena. Yo, cubano, en el relevo antorcha por la libertad, tomé la estrella que ilumina y mata. Ay, Martí, cuánta razón tenías, la estrella como que riega luz, los pecadores huyen de quien la lleva, y en la vida, cual un monstruo de crímenes cargado, todo el que lleva luz, al final se queda solo. Tú, cubano, si el buey sin pena imita, buey vuelve a ser vale. No, cubano, ciñete sin temor a la estrella, a esa estrella quien sin temor se ciñe, como que crea crece. El mundo con su ideología comunista, como manjar de la sangrienta fiesta humana, saca contento su odio. Dino Quiete, vierte tu voz sagrada a los vientos de norte y sur, y verás como la estrella, como un manto, en luz lo envuelve todo. Entonces el valiente, que a vivir no tuvo miedo, ve como el aire claro se
enciende como en fiesta y de la oscuridad